Muy bien, nos metemos en el próximo tema. Seguimos analizando, como decíamos, la situación en Venezuela. Eh, y hace algunos días, aquí en Revista Trinchera, publicábamos un artículo: Venezuela gana y levanta bandera de paz y soberanía. Nota que escribió el profesor y periodista venezolano, periodista que se dedica a la investigación con memoria y con identidad, así lo describe, se autodescribe en su cuenta, sus cuentas de redes sociales. Profesor en la Universidad del Estado Zulia, se dedica a la investigación sobre comunicación. Hablamos de Orlando Villalobos Finol, que tiene la gentileza de un momento para otro, atendernos y dedicarnos unos minutos para tratar de explicar un poco más en profundidad qué es lo que está sucediendo. Profesor Orlando, muchísimas gracias por estos minutos. Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes de este lado. ¿Cómo le va? Buenos días a todos y todas, a toda la audiencia de Radio Trinchera. Y aquí estamos para conversar sobre Venezuela. Bueno, decía, hace algunos días publicábamos este artículo que usted había escrito, en donde hace un repaso incluso también de cuáles son los pasos formales, digamos, que había que llevar adelante. Charlábamos recién que una de las grandes cosas que ha logrado hacer este sector de la oposición violenta es generar el clima, generar junto con medios de comunicación, con redes sociales, generar esa falsa idea de que hay un fraude en Venezuela. ¿Qué reflexión, qué primera reflexión le merece lo que está sucediendo por allí, por su país? Sí, efectivamente, utilizando, utilizando redes y una campaña bien organizada, han difundido y ganado terreno con ese relato de que las elecciones fueron un fraude. Esto lo han estado repitiendo incluso desde antes de las elecciones. Obsérvese que decían que la tarjeta del candidato de la oposición neofascista, González Urrutia, iba a ser inhabilitada, por lo tanto no podía llegar a las elecciones. Después dijeron que esas elecciones iban a ser suspendidas porque el gobierno suponía que iba a ser derrotado, y así fueron repitiendo una serie de ideas, martillando con esas ideas. Luego se declararon ganadores antes de que empezara el escrutinio de los votos. Intentaron traer a Venezuela a veedores internacionales, estos expresidentes de la derecha en países de América Latina, sin que fueran autorizados por el organismo electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. En fin, todo un relato pues que se fue construyendo para concluir en el domingo y en las horas posteriores para no aceptar los resultados. Yo pido a la audiencia que tome en cuenta que esto se ha venido repitiendo reiteradamente desde principios de 2000 hacia acá. O sea, igualmente candidatos de oposición del pasado, uno que algunos recordarán como Enrique Capriles, también dijo que había fraude y que iba a presentar las pruebas, nunca lo hizo. Otro candidato presidencial, Manuel Rosales, dijo lo mismo, y así otros. De las últimas 4 o 5 elecciones pasadas, la oposición de derecha no acepta los resultados. Es decir, el organismo electoral les resulta útil si y solo si ellos ganan las elecciones. Tómese en cuenta que este es el mismo organismo electoral para todas las elecciones en Venezuela. Por lo tanto, cuando se hacen elecciones para alcaldes y gobernadores, alcaldes de ciudades y gobernadores, es el mismo organismo electoral. En este momento, esa oposición
tiene gobernadores en 4 gobernaciones. Y allí o sea que han ganado y han podido, y eso se ha validado, se les ha reconocido el resultado. Uh-huh. Sí. Sí, para conversar. Sí, en relación con esto, una de las cosas que marcó Maduro incluso el otro día, en una de las primeras intervenciones que hizo, fue poner en el centro del escenario anecdóticamente fue a Elon Musk, al dueño de la red social X o Twitter, pero que me parece que en el trasfondo, y aprovechando que usted se dedica a la comunicación, hay un elemento interesante para poner en debate, sobre todo en tiempos donde parece que la cosa, si no pasa por las redes sociales, no existe, y esta campaña contra Venezuela, contra el gobierno bolivariano, ha dado cuentas de que algún grado de efectividad tienen para construir esos escenarios y esas narrativas que después son reproducidas incluso por gente que no es afín a ese tipo de lógica. Sí, bueno, efectivamente, estaba leyendo hace pocos minutos un tuit en X de @LaSillaVacía, que es un medio electrónico colombiano, ya no afín al chavismo. Pueden revisar el contenido de @LaSillaVacía. Y ellos hablan allí de una serie de videos que se han viralizado, que se han impuesto en Colombia. Yo voy a referir 2 solamente por razones de tiempo. Dice La Silla Vacía: circuló un video que supuestamente mostraba cómo venezolanos llegaron en lancha desde Colombia para votar. Falso. En realidad muestra a pescadores que participaron en un acto de campaña de @Nicolás Maduro. Otro, el domingo de elecciones fue difundido un video de una supuesta marcha que se dirigía al CNE en Caracas para exigir resultados de las elecciones. Falso. El video fue grabado el 4 de julio cuando comenzó la campaña electoral, es decir, en un acto de la campaña electoral. O sea, fíjate cómo hay lo que podemos llamar mentiras y videos que con mucha fuerza se han difundido en los días previos. El domingo fue todo un laboratorio mediático, pero al mismo tiempo prácticamente de guerra, porque estaban induciendo a un conflicto y a un enfrentamiento entre los venezolanos y venezolanas. Entonces sí, efectivamente, sí ejercen influencia este ecosistema digital que predomina hoy, no cabe duda, predomina hoy por encima de lo que en el pasado fueron otros medios. Ustedes que hacen radio saben, y yo concuerdo con que la radio todavía es suficientemente influyente, vale la pena. Incluso por eso podemos comunicarnos de un país a otro, de una latitud a otra. Los medios impresos, los impresos decimos en Venezuela, creo que en Argentina dicen gráficos, prácticamente en periodo, en etapa de extinción, desaparecen, pierden todo tipo de influencia. Ahora, tengamos en cuenta la participación de Elon Musk en este ataque contra Venezuela. Es decir, Venezuela, el pueblo venezolano, hace frente no solo a un candidato presidencial, no solo a potencias extranjeras que quieren aprovecharse, como lo han hecho en el pasado reciente, de los recursos nuestros, de los recursos del país, sino también a estas corporaciones mediáticas tan influyentes y decisivas en el mundo de hoy. Ellos deciden qué se ve y qué no se ve. Ellos mueven los algoritmos, ellos clausuran cuentas, eliminan cuentas. Fíjate, el día de las elecciones, el domingo pasado, el canal del Estado de Venezuela, BTV, yo lo buscaba porque fue sacado del aire en varias cableras, y lo buscaba yo en YouTube porque normalmente allí uno lo puede ver
no estaba, también estaba bloqueado. En fin, o sea, hay que enfrentar todo esto, ¿no? Y allí, digamos, todavía con bastante desventaja para los pueblos, que asumen posiciones como las que asume en este momento el pueblo de Venezuela. Habrá que reconocer que Venezuela tiene una posición antiimperialista, que Venezuela tiene una posición disruptiva en el mapa político latinoamericano de este momento. Eso no es más ni menos que otro, de los esfuerzos que hacen otras organizaciones populares en otros lugares. Pero sí habría que reconocer que Venezuela está jugando una posición como esta, asumiendo una determinada perspectiva política, y eso te pone directamente en el conflicto con estas grandes corporaciones y con esta manera de ver el mundo que se busca imponer en esta época, en este momento. Bien. Orlando, ¿qué tal? Miranda te saluda. Yo me gustaría, consultarte en relación a algo que planteas en la nota y que tiene que ver con que para vos arranca una nueva etapa para la Revolución Bolivariana. Si puedes profundizar un poco en qué crees que es lo que va a suceder de ahora en adelante y cuáles son los desafíos, comunicacionales y políticos, también entendiendo este contexto bastante violento que, más allá de tener muchas similitudes con otros momentos postelectorales, que vos recién lo relatabas muy bien, el desconocimiento de los resultados, la violencia en las calles, hay algunas cosas que se parecen y otras que quizás son novedosas. Bueno, ¿cuáles son por ahí los desafíos que enfrenta la revolución después de ganar estas elecciones? Bien, muchos saludos. Quiero dos punticos muy breves para cerrar esta primera parte. La primera, bueno, falta por concluir el proceso de conteo de los votos. Ayer el Consejo Nacional Electoral emitió un segundo boletín, ya con el 97 o 98% de los votos escrutados. La tendencia es muy clara. Gana Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Bueno, esto fue llevado al máximo tribunal de la República, que es el Consejo TCJ. Y este tribunal ahora inicia un proceso desde su sala electoral, ¿verdad? Para cotejar los resultados de las actas de cada uno de los partidos y candidatos que estuvieron en las elecciones. Entonces, es asunto de otros días, van a hacer falta otros días, no muchos, uno espera que no sean muchos, que no sean tantos, para que en definitiva ya tengamos a la mano todos los resultados del total de de los votos y mesa por mesa, como acostumbra el CNE. No pasemos por alto que el CNE sufrió un ataque informático el día de las elecciones. Eso del ataque informático, déjenme decirle, para los que estamos en el campo de la comunicación, que eso es creíble. Cuando alguien te dice, mira, me tumbaron esta página web, eso es creíble, porque alguien, un hacker, ataca, tiene la forma de atacar y tiene la forma de bloquear, de tumbar, de sacar de circulación una determinada, un determinado sitio web. Incluso los que hacen o hemos participado de páginas web, siempre tenemos cuidado de cuidar esos datos, grabar los datos, porque si se produce un ataque informático, tú puedes perder los datos. Esto es bastante elemental, pero es así. Entonces, bueno, se está cerrando ese ciclo del proceso electoral. Ahora bien, comienza y el segundo punto, también muy breve, fíjense, esto continúa, esto es lucha política y social. Y Venezuela dio un giro hacia la búsqueda de formas alternativas de gobernar desde hace 25 años.
el chavismo ha tenido el mérito no solo de capear el temporal, porque tiene que recibir las sanciones criminales del imperio estadounidense, pero también tiene que gestionar, tiene que hacer política, tiene que resolver que la gente reciba electricidad, internet, agua, acceso a la alimentación, pese al bloqueo que ha impuesto Estados Unidos. Bueno, ese reto va a continuar. En el plano interno de Venezuela, en el plano interno, el chavismo domina, tiene control del territorio, como decimos aquí. Esto es una lucha territorial también. Ahora, en el plano internacional es bastante más difícil, porque fíjense, ustedes lo ven, hay una recomposición del extinto Grupo de Lima, que fracasó cuando apoyó a Guaidó, un candidato que nombraron ellos. Ya Estados Unidos ha reconocido a González Urrutia como presidente. Ahora, Estados Unidos es quien decide ahora quién es el presidente de cada uno de los países. Eso solo sería posible si Venezuela fuera una colonia, pero no es así. Venezuela no es una colonia y está luchando decididamente para no ser una neocolonia. Eso habría que ponerlo siempre sobre la mesa. Entonces, la oposición puede participar y puede ganar elecciones, y ha ganado elecciones, pero tiene que someterse a las reglas del organismo electoral de Venezuela. Pero fíjate que no te he contestado la otra pregunta, pero quería cerrar esta parte, ¿no? Y tampoco quiero que se hagan muy largas y extensas las respuestas. Pero te digo en 30 segundos, sí, comienza otro país, efectivamente, después del domingo 28 de julio, comienza otro país. El chavismo sí tiene que evaluar todo lo que ha sucedido, no solamente en términos de voto, sino también en términos de la situación actual del país. Cuando vamos a unas elecciones nacionales para elegir presidente, electoralmente un país habla y da un veredicto, hace unos resultados, presenta unos resultados. Maduro gana con el 51% de los votos. Eso quiere decir que te adversa activa o pasivamente, vamos a incluir ahí a los que se abstuvieron, te adversan y tú tienes que tomar en cuenta esa realidad. Hay una nueva situación política en Venezuela, hay que tomarla en cuenta y se tienen que producir una serie de cambios. Uno espera que así se produzca, o uno critica y demanda y reclama que se produzcan cambios en la gestión política y en la gestión de gobierno en Venezuela. Bien. Orlando, en esto que venías relatando, una de las cosas que por lo menos le venimos dando bastante importancia y seguimiento aquí es cómo está jugando o cómo están jugando los nuevos bloques a nivel internacional. Uno de ellos es el BRICS, que ya tiene más de 50 países que plantean incorporarse. Uno de ellos es Venezuela. Y no solamente desde antes de las elecciones, Putin, o en realidad el BRICS, ya había invitado a Venezuela a que participe de la cumbre que se va a realizar en Kazán, en Rusia, en octubre de este año, sino que se hablaba de que había una posibilidad de que Venezuela sea uno de los países que se incorporen en este nuevo encuentro que tiene ese bloque regional. ¿Esto cómo podría modificar la lógica o cómo venía funcionando Venezuela, teniendo en cuenta que para Estados Unidos sería un dolor de cabeza, precisamente por el rol que usted mencionaba que está teniendo Venezuela hoy en la región, que se sumaría a Brasil, y ya dos países dentro del BRICS para Estados Unidos posiblemente sería más difícil de impedir que eso se siga reproduciendo, pero también le daría una dinámica internacional y nacional interna a Venezuela de negocios, de viabilidad de seguir reproduciendo o mejorando las capacidades internas. ¿Cómo puede jugar ese vínculo? Muy oportuno lo que dices. Observemos lo siguiente: China y Rusia ya reconocen el resultado electoral en Venezuela, ya lo han hecho público. En este momento,
en una jugada o en una decisión que no es de ninguna manera ingenua, Putin, después del domingo, invita al presidente Maduro a participar en una reunión de los BRICS, esa que tú dices que va a tener lugar en Rusia. Es decir, el mundo se está moviendo y cada vez se hace más multipolar. De hecho, en el escenario electoral que tuvimos hasta el domingo, había estas dos opciones. Maduro, candidato multipolar. El otro, candidato de la uniformidad hegemónica estadounidense, que le impone a la América Latina, a la cual considera, como sabemos, su patio trasero. Por eso es que decía, Venezuela representa una posición de rebeldía, disruptiva, hace nuevas búsquedas, dice quiero utilizar estos recursos para nuestros propios beneficios, y lo voy a plantear no solo desde una relación colonial con Estados Unidos. Hay una solicitud de Venezuela de ser incorporada como país miembro de los BRICS, y eso está encaminándose. Esperemos que en fecha próxima esto se pueda concretar, pero digamos, aunque no exista la formalidad, casi de hecho Venezuela es en este momento un país BRICS, ¿verdad? Ahora, yo tomo en cuenta también que los BRICS no es una realidad construida, que ya está dada, sino que también es un proceso que va en construcción. En relación con lo que está ocurriendo en Venezuela, en este momento, hubo un pronunciamiento, creo que ayer, de tres países: Colombia, Colombia, Brasil y México, ¿verdad? Asumiendo una posición independiente, diciendo sí, hay que evaluar el proceso, hay que cumplir con una serie de normativas, vamos a pedir esto, vamos a pedir aquello. ¿Sí, Orlando? Sí, pero no condenando de antemano, no condenando de antemano el resultado, ni dando como vencedor al candidato de la oposición de derecha. Ese comunicado salió y 2 horas después hubo el pronunciamiento de Blinken, ¿verdad?, tratando de golpear todo eso y diciendo Estados Unidos reconoce al candidato de oposición. Primero se pronunciaron estos 3 países de América Latina. Es decir, que todo esto está en movimiento. Orlando, obviamente le agradecemos por estos minutos y por la claridad para explicarnos o para ayudarnos a seguir profundizando y seguir entendiendo y ofrecerle estas herramientas que no se ven mucho en redes sociales o no son las que más se ven a todos aquellos que nos están mirando y que nos están escuchando, para tratar de desandar un poco ese hilo, esa narrativa que han construido desde las redes sociales, desde los medios de comunicación opositores al chavismo, de plantear que en Venezuela hubo un fraude, cuando en realidad es un proceso electoral que ha vivido y ha sufrido un ataque brutal. Así que le agradecemos por eso, por estos minutos. Por muchas gracias a ustedes por permitirme mostrar este otro ángulo de la realidad. Muchas gracias. Un abrazo. A Radio Trinchera. Un abrazo. Muy bien, ahí charlábamos con Orlando Villalobos, profesor universitario en la Universidad de Zulia, periodista, investigador que se dedica a la comunicación. Creo que profundizó un poco más en lo que ya veníamos analizando, lo que veníamos charlando. Va a haber mucha tela para cortar durante estas semanas que vienen, porque esto no es algo que se va a resolver, como decíamos, con la publicación de las famosas actas. Va a venir todo un debate político y una lucha política, y habrá que estar muy atentos a cómo se va desarrollando ese proceso. Sí, y más allá de la lucha política, digo, por el proceso electoral en particular, esta clave que me parece permite también repensar el escenario futuro y que tiene que ver con este
cambio de era, de ciclo, a raíz de la elección que hace la oposición, por lo menos en los números oficiales del CNE, ¿no? La participación electoral, la oposición a un Maduro que, como decía Orlando, sacó el 51% de los votos, es decir que pasivamente, y aunque la abstención haya sido bastante alta, tenés un 49% que no respaldó tu gestión, y eso me parece invita a pensar también en un montón de cosas hacia el futuro, ¿no? Reconvocar a una generación, volver a enamorar. Volver a enamorar, claro, es una revolución que me parece tiene ese desafío por delante. Bueno. No tengo voz. No tengo voz. No tiene voz. La dejamos sin palabras. Vamos a, obviamente como no está siendo en vivo grabado este programa, vamos a hacer el sorteo igual, lo vamos a dejar en redes publicado, vamos con el sorteo correspondiente. Hoy se estaba sorteando una pizza, si no me equivoco, una pizza de... ¿Qué día es hoy? No, hoy es 3. Media docena de empanadas. Media docena de empanadas. Y una birra Ahí de está. 1 litro. O media docena de empanadas y 1 litro de pizzería Roots, de cooperativa Roots. Vamos a hacer el sorteo, lo vamos a dejar en redes sociales, precisamente porque no tuvimos internet y lo estuvimos haciendo el programa en vivo. Esto de todas maneras va a quedar colgado en las redes para que lo puedan ver. Así que gracias de todas maneras por estar del otro lado, como siempre en la operación técnica Guadaguanes, en la producción More Leopardo, aquí en el estudio Delfi Benese, Miranda Cerda Campani, quien les habla, Nicolás Sampedro. Tengan buena semana, presten mucha atención a lo que pase con Venezuela, pero no se coman cualquier curva. Y nos reencontramos el próximo sábado para seguir analizando qué sucede en este alocado mundo en el que nos ha tocado vivir. Adiós.